O cuando hago preguntas, digo que, digo, animo a que las hagan desde el principio, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, ahorita silencio porque ya va a empezar, empezamos a mandar la señal, ¿no? de acuerdo. Ya está. Eh, bueno, buenas tardes. Hoy es el día miércoles 19 de noviembre de 2025 y en esta ocasión pues, invitamos bueno, tenemos el agrado de que nos presente una plática el doctor José Luis Rosas Huerta. El título de su plática es Óxidos Metálicos Complejos. Y antes de darle la palabra, quisiera dar una breve semblanza del doctor Rosas. Él realizó licenciatura y maestría en la ESIME Culhuacán, o sea, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Posteriormente realizó el doctorado en el posgrado de Ciencia de Materiales de la UNAM. Además, se hizo un postdoctorado primero en la Facultad de Ciencias de la UNAM, luego en la Universidad de Lille en Francia, en cada institución 2 años, y ha sido profesor de asignatura durante pues, varios semestres en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entonces, después de esta breve presentación, pues le agradecemos al doctor Rosas y le pedimos que comience su exposición. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, por el espacio y también a los presentes por su tiempo dedicado. En efecto, bueno, soy José Luis Rosas Huerta y voy a dar esta plática. Entonces, iniciar, bueno, sí se está viendo, ¿verdad? La presentación. Bueno, bueno, sí se Sí, mira. sí se ve. Sí se ve. Es que aquí no está avanzando. Ya, perdón. Bueno, entonces lo que voy a mostrar a lo largo de esta charla, ese es la, el índice. Vamos a iniciar por mostrar qué son los óxidos metálicos complejos. Después pasaremos a ver diferentes aplicaciones que tienen, porque cabe mencionar que esta es una charla un poco más, digamos, divulgativa de diferentes investigaciones que hemos realizado, y hablo de hemos porque justamente estoy colaborando con un grupo de trabajo grande, el cual gracias a ello es de que hemos podido generar todos estos resultados que vamos a presentar el día de hoy. Es así que entonces, después de estas diferentes aplicaciones que tienen estos compuestos, vamos a mostrar las investigaciones llevadas a cabo para después plantear unas breves conclusiones. También mostrar unas perspectivas de lo que se tiene planeado a futuro y finalmente, por supuesto, los agradecimientos. Entonces, ¿qué son los óxidos metálicos complejos? Bueno, podemos empezar diciendo que un óxido es simplemente la unión de un catión con el oxígeno. Eso conocemos como un óxido. Uno de los más comunes que podríamos decir, pues, por ejemplo, el hierro 3 o 4, que es la magnetita, que encontramos este óxido de metal que es magnético. Y bueno, en cambio, si ahora tenemos más de un catión, entonces podríamos definir que tenemos un óxido complejo. De estos hay muchas estructuras, como pueden ver aquí. Aquí solo se presentan algunas porque cabe mencionar que todavía hay bastantes otras, pero podemos empezar revisando una de las más sencillas, que es la perovskita simple. Esta tiene una fórmula general AbO3, igual lleva un menos delta que nos habla de vacancias de oxígeno, pero para efectos de esta plática vamos a quedarnos con la fórmula general AbO3. En esta estructura vamos a tener que se sitúa el catión A en el centro de un cubo, y en los vértices de ese cubo vamos a tener el catión B, el cual va a tener una coordinación dispuesta por los átomos de oxígeno generando sitios octaedrales. Esta podríamos decir que es la estructura más sencilla de un óxido complejo. Y ahora entonces, si pensamos en lo que se llama una perovskita doble, que sería, digamos, tener dos veces esa fórmula de la perovskita simple, en este caso AA', oxígeno 6, vamos a encontrar que tenemos una característica particular que diferencia de la simple. En esta, básicamente, lo que nos dice es de que vamos a tener un ordenamiento alternante entre los sitios A o A', o bien entre los sitios B y B'. Por ejemplo, entonces, en esta primera, si decimos que los sitios A son estas esferas grises y los B estas esferas un poco más verdosas, entonces
tendríamos ese ordenamiento de A', A'. En cambio, si el ordenamiento se lleva a cabo entre los cationes B, eso sería entonces en los sitios de los octaedros, como se mira en esta figura. Entonces tenemos B, B', B, B', esto a lo largo de las tres dimensiones. Podemos entonces movernos a otro compuesto un poco más complejo, la perovskita triple, que tiene la fórmula general A3B3 oxígeno 9, en la cual ya no solamente tenemos estos superpuestos, estas, digamos, bases de perovskita simple, sino que además, como podemos ver aquí, ya tienen otras orientaciones esos sitios octaedrales. Y así nos podemos ir, por ejemplo, llegando a la brominerita, que esta en particular es muy similar a la perovskita doble, pero con una vacancia total de un oxígeno. Esto lo que hace es de que nos genera otro tipo de sitios. En este caso en particular nos genera tetraedros. Y entonces, por supuesto, aquí van a cambiar las propiedades. Y bueno, así nos podemos seguir. Llegamos a la perovskita cuádruple, que esta en particular, además de tener sitios octaedrales, miren que tiene unos sitios en los cuales tiene una coordinación de 4. De hecho, son unos cuadrados, es decir, una coordinación planar. Y cabe mencionar que estas en particular solamente se han reportado con síntesis bajo presión. Entonces no son muy estables, pero también presentan propiedades interesantes. Y así entonces hay otras estructuras como espinelas, tipo pirocloro y demás. De hecho, aquí la característica en todos estos diferentes compuestos es que sí o sí hay sitios octaedrales. Y además la disposición de esos, la configuración de cómo tengamos esos sitios octaedrales es lo que nos va a conferir diferentes propiedades. Y si además dentro de ellos podemos ubicar diferentes elementos, diferentes metales, pues vamos a poder aún modificar más aún sus propiedades. Es por eso que a nosotros nos han interesado este tipo de compuestos y en esta plática vamos a presentar algunos de ellos para mostrar la factibilidad de modulación de propiedades. Bien, nosotros iniciamos, bueno, antes de pasar a las investigaciones, cabe mencionar que debido a las diferentes propiedades que tienen, por ejemplo, unas son semiconductoras y tienen propiedades fotocatalíticas, por lo cual se emplean en dispositivos fotocatalíticos como celdas solares. Otros tienen aplicaciones de ser usado en celdas de combustible debido a que presentan una conducción iónica y o electrónica. Y por otro lado también presentan propiedades magnéticas, de tal modo que entonces se pueden usar en los discos duros, por ejemplo, para almacenar información, o bien en válvulas de spin para controlar la corriente eléctrica en función de la polarización del spin. Otras aplicaciones también se usan en baterías, por ejemplo, y muchas otras más. Aquí simplemente destacar otra vez, digamos, las más relevantes. Algunos compuestos también, por ejemplo, los pirocloros son superconductores, pero también hay unos que son sensibles, que se usan como sensores de CO2 o para revestimientos de desperdicios nucleares. Es así que de esta gran variedad de propiedades, nosotros hemos estudiado este tipo de compuestos. Y de hecho, bueno, iniciamos haciendo la investigación debido al compuesto estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6, ya que este compuesto se reportó en 1998 y se reportó que presenta un comportamiento medio metálico, esto es, en un canal de spin presenta un comportamiento conductor eléctrico, en cambio que en el otro canal de spin presenta una brecha energética. Esto lo que nos dice es de que podríamos tener aplicaciones magnéticas, en particular en spintrónica, porque además cabe mencionar que tiene una temperatura de Curie de 420 Kelvin, es decir, va a perder su transición ferrimagnética a paramagnética a 420 Kelvin, esto es alrededor de 150 Celsius. Entonces se puede implementar, por ejemplo, a temperatura ambiente. Sin embargo, uno de los retos a vencer con este compuesto es de que se requiere hidrógeno para su síntesis. Se necesita obtener una atmósfera reductora o bien una atmósfera inerte, lo cual aumenta el riesgo de síntesis y también el costo. Cabe destacar también que justamente las propiedades de este compuesto, como vemos aquí, destaco que el molibdeno se encuentra con una valencia mixta, 5 más, 6 más, y esto es porque justamente el que el molibdeno tenga esa valencia mixta nos va a proporcionar un electrón el cual va a hacer que se alinee de forma ferrimagnética el compuesto, es decir, vamos a tener todos los momentos magnéticos del hierro alineados en una dirección y los momentos magnéticos del molibdeno en dirección opuesta al hierro.
Y esto, bueno, nos va a conferir justo estas propiedades magnéticas de las que aquí se muestran. Por otro lado, si ahora tenemos el compuesto estroncio 2, hierro, niobio, oxígeno 6, miren que estamos solamente sustituyendo al molibdeno, lo vamos a sustituir por niobio, y ahora lo que más bien se encuentra es que en lugar de ser un comportamiento conductor, presenta un comportamiento semiconductor, con una brecha energética de alrededor de 2 electronvolts. Pero además este compuesto también ha sido reportado bien como antiferromagnético o bien como spin glass, según la forma de síntesis que se haga. Pero justo aquí viene lo interesante, vemos que la composición y la estructura es muy similar, pero solamente hacemos una sustitución de un elemento para modificar sus propiedades. Es así que entonces nosotros iniciamos estudiando la solución sólida de ese compuesto, pero para eso entonces tuvimos que estudiar primero, en este caso, compuesto de estroncio 2, hierro, niobio, oxígeno 6, por estudios de simulación computacional en el marco de la teoría del funcional de la densidad. Y aquí lo que encontramos es que pudimos reproducir su comportamiento semiconductor del compuesto y además identificamos que la configuración magnética más estable es una antiferromagnética del tipo A, es decir, que los momentos magnéticos se alinean de forma antiparalela, pero por capas, en este caso. Luego entonces también iniciamos a hacer eh, estudios experimentales, en particular, a ver, déjenme ver, es que aquí, bueno, sí. Esta solución sólida, lo que estamos haciendo, es que no lo puedo ver aquí porque, bueno, perdón, me estoy deteniendo un momento porque no alcanzo a ver la fórmula que puse hasta arriba por el Google Meet, entonces lo voy a ver aquí adicionalmente en mi presentación, en otra presentación. Entonces la fórmula que podemos ver es estroncio 2, hierro, niobio 1 menos X, molibdeno X, oxígeno 6. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a introducir átomos de molibdeno en los sitios de niobio. Y bueno, este estudio en particular se hizo por el método de sales fundidas, ya que como comentábamos, el compuesto estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6 requiere de atmósfera reductora o bien inerte. En este caso nosotros optamos por hacer un método diferente, sales fundidas, ya que esto lo que hace es acelerar el proceso de reacción y entonces se disminuyen las temperaturas de calcinación y los tiempos de calcinación. En particular, estado sólido, hablamos de que se tienen que implementar más de 12 horas a más de 1100, 1200 grados Celsius. En cambio, con sales fundidas, en este caso, lo obtuvimos por calcinar 6 horas a 900 grados Celsius. Además, el que fuera menos tiempo, pensamos que podríamos entrar a esa atmósfera y la verdad es que sí se obtuvieron los compuestos, no obstante, se identificaron unas impurezas. Bueno, esto se hizo a través de difracción de rayos X y se identificó que se obtuvieron los compuestos, pero con unas impurezas en particular, estroncio, hierro 12, oxígeno 19. Entonces, bueno, para poder caracterizar propiamente el sistema, lo que se hizo fue regresar al método de estado sólido con la atmósfera, se consiguió la atmósfera reductora, en este caso, una mezcla de hidrógeno con argón, y entonces se obtuvieron los compuestos. Como vemos en estos difractogramas, el pico principal se tiene un corrimiento hacia ángulos menores conforme aumenta el contenido de nieve. Y esto es porque los átomos de niebio tienen un radio iónico ligeramente mayor que el molibdeno. Entonces, nosotros aquí estamos interpretando que el niebio se está sustituyendo en los sitios del molibdeno. Y por eso el corrimiento, lo cual nos habla de un aumento de los parámetros de red. Después se prosiguió a hacer, sí, aquí está, se procedió a hacer la caracterización electrónica por el estudio de la banda de valencia a través de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X. Y lo que vemos aquí es que la intensidad de los portadores de carga a nivel de Fermi aumenta conforme aumenta el contenido de molibdeno. Esto lo que nos dice es de que el compuesto tendería a ser más conductor conforme aumenta el contenido de molibdeno. De igual manera, se hicieron estudios de magnetización en función del campo aplicado y lo que se encontró es que cuando solamente tenemos niobio, podemos ver aquí esta curva morada, se llega a obtener una magnetización de hasta 0.5 magnetones de Bohr en magnitud.
En cambio, cuando tenemos en la solución sólida X igual a 0.5, la respuesta magnética aumenta hasta 1.7 magnetones de Bohr por fórmula unidad. Y esto, como comentaba en la perovskita de inicio, estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6, es porque si por ejemplo nosotros aquí vemos que estos átomos morados son el hierro y los dorados son o bien molibdeno o niobio, lo que va a ocurrir es de que conforme aumente el contenido de molibdeno, se van a ir llenando estos sitios de molibdeno y el electrón itinerante que ya mencionamos al inicio va a contribuir a que los momentos magnéticos del hierro se alineen en una sola dirección. En cambio, cuando se tiene mayoritariamente niobio, eso se suprime y puede ser, como comentaba también anteriormente, puede ser más bien antiferromagnético o bien spin glass. Esto además también se complementó por estudios por simulación computacional en el marco de la teoría de funciones de densidad. Entonces, estudiar que el compuesto cuando X es igual a cero, ya comentábamos que presentaba un comportamiento medio metálico, y en efecto aquí se reprodujo ese comportamiento. Podemos ver que en la energía de Fermi hay estados que atraviesan esa energía de Fermi, en cambio que en el canal de spin hacia arriba hay una brecha energética. Aquí, conforme aumentamos el contenido de niobio, esos estados van disminuyendo. Aquí tenemos para X igual a 0.25 y disminuyen más aún para X igual a 0.5. En cambio, cuando X es igual a 0.75 ya se tiene una brecha energética. Y para cuando X es igual a 1.0, pues esa brecha aumenta. Es decir, estamos comprobando la modulación de pasar de un comportamiento medio metálico ferromagnético a uno semiconductor y antiferromagnético. Bueno, aquí solamente mencionar que, por ejemplo, la perovskita estroncio 2, hierro 1.5, molibdeno 0.5, oxígeno 6, esa ya recién se publicó que se puede usar como electrodo en celdas de combustible de óxido sólido simétricas, es decir, se puede usar tanto como ánodo como para cátodo. ¿Por qué esto quiere decir? Lo que nos está diciendo es de que ese mismo compuesto es resistente a atmósferas reductoras y atmósferas oxidantes, lo cual es bastante bueno porque además así ahorrarían el proceso de ingeniería de buscar que los electrodos sean compatibles con el electrolito, por ejemplo. Bien, otro compuesto que hemos estudiado es el mismo estroncio 2, hierro, nitrio, oxígeno 6, pero ahora haciendo cálculos bajo presión, es decir, estudios por simulación computacional al ejercer presión. Y esto porque había un estudio experimental que reportaban solamente la estructura cristalina de ese compuesto sometido bajo presión hasta 50 gigapascales. Entonces, nosotros hicimos ahora el estudio, pero por simulación computacional, e identificamos que los parámetros de red disminuyen conforme aumenta la presión ejercida, lo cual es congruente, pero que además se ajustan bastante bien a lo reportado experimentalmente. De igual manera, el volumen disminuye y también es bastante similar a lo reportado experimentalmente. Consecuentemente, las longitudes de enlace también disminuyen y aprovechando el cálculo, pues estudiando también las propiedades mecánicas. En este caso podemos ver aquí estas bolitas rojas que nos hablan de la razón de Poisson conforme aumenta la presión ejercida. Pues esta tiende a aumentar pasando de aproximadamente 0.22 a 0.32. Aquí en esto, como se analiza, es que hay unos criterios de ciertos valores. Si está del orden del 0.1, se habla de que tiene un tipo de enlace iónico. En cambio, si está entre 0.15 y 0.30, se habla de una mezcla de un enlace iónico covalente. Y por arriba de 0.33 se habla de un enlace metálico. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es de que este compuesto tiende a ser, tiende a tener un enlace mayoritariamente metálico conforme aumenta la presión ejercida. Esto también se respalda por el criterio de Pugh, el cual se calcula como la razón del módulo cortante dividido el módulo de bulto. Y como podemos ver, este disminuye también conforme aumenta la presión ejercida. Este de igual manera tiene unos criterios de unos valores, en el cual cuando es mayor a 0.57 se tiene un comportamiento frágil y cuando el valor es menor a 0.57 entonces habla de un comportamiento dúctil, lo cual hace sentido con el tipo de enlaces. Inicialmente tenemos uno más covalente iónico, pues que tiende a ser más dúctil cuando tenemos el enlace metálico. Esto también se vio reflejado en las propiedades electrónicas, en la cual aquí se
reporta la brecha energética, la cual disminuye conforme aumenta la presión y de nuevo hace sentido con las propiedades mecánicas que si tiende a ser más metálico y dúctil, pues se esperaría que tienda a ser más, que la brecha energética se reduzca en este caso, dándonos un indicio de que podría volverse metálico en algún punto. Hemos estudiado otros sistemas, en este caso el compuesto estroncio niobio oxígeno 3. Aquí nos llamó la atención este compuesto porque resulta que esta perovskita simple es un compuesto conductor, pero además miren que tiene un color rojizo, eso nos habla de que seguramente tiene unas propiedades ópticas. Y de hecho, sí, al hacer en este trabajo que reporta Shu y colaboradores, pues encuentran que absorbe luz en el intervalo de 200 a 650 nanómetros alrededor, lo cual nos habla de que absorbe en el espectro visible y en el ultravioleta. Es así que nosotros ya habíamos estudiado el compuesto estroncio 2, hierro, niobio, oxígeno 6. Entonces ahora lo usamos de base para hacer una solución sólida, de igual manera por estudios en el marco de la teoría de funcional de la densidad, estudios por simulación computacional. Y lo que se encontró, bueno, es que primero, en este compuesto estroncio 2, hierro 1 menos X, niobio 1 más X, oxígeno 6, que al aumentar el contenido de niobio, pues aumentan los parámetros de red en general y por tanto aumenta el volumen. Y esto, bueno, tiene sentido de nuevo porque el niobio en este caso, que es 4 más, es ligeramente mayor el radio iónico que el hierro 3 más. Lo que vemos en las densidades de estados es que en primera instancia, cuando solamente tenemos X igual a cero, es decir, misma cantidad de hierro que misma cantidad de niobio, pues ya sabemos que este compuesto es un compuesto semiconductor. Y conforme va aumentando el contenido de niobio, vemos que aquí la energía de Fermi, que inicialmente estaba solamente en lo que determinan los estados de valencia, se va promoviendo a los que son los estados de conducción. Miren que este se va desplazando a energías mayores, conforme aumenta el contenido de niobio. Aquí está X0.25, X0.5, hasta que para X igual a 0.1 logra atravesar esos estados que inicialmente eran los estados de la banda de conducción. Entonces lo que estamos viendo aquí es cómo esa brecha, además de que se va cerrando, pues la energía de Fermi ahora atraviesa los estados que inicialmente eran de conducción y entonces tiene ese comportamiento metálico. De hecho, esto también nos sirvió para proponer que el que este compuesto tenga esas propiedades ópticas podría ser debido a esta transición interbanda, pasando de lo que originalmente eran los estados de la banda de valencia a lo que inicialmente eran los estados de conducción. Entonces, otro sistema que pudimos ahí estudiar para la modulación de las propiedades. Y ahora en este otro, bueno, también se hizo introducir gaudinio en los sitios del estroncio en esa misma perovskita doble. Y lo que se encontró, bueno, primero por diferenciación del rayos X, se encontró que el compuesto es fase pura, los parámetros de red disminuyen. Y además también cuando se estudió la susceptibilidad, en este caso en función de la temperatura, se pudo vislumbrar que tenía el comportamiento antiferro o quizás spin glass para X igual a cero, es decir, cuando no se tiene gadolinio, y conforme aumenta el contenido de gadolinio, vemos que esta respuesta es más notoria. Y bueno, ahí hace falta hacer otros estudios para confirmar si realmente es spin glass o antiferro, pero de primera instancia lo que vemos es que aumenta la respuesta magnética. Por otro lado, déjenme enciendo mi luz. Ya. Por otro lado, se hicieron el estudio de XPS para identificar la composición de los elementos. Y bueno, ahí digamos que se encontró lo que se esperaba, nada nuevo. En cambio, también los estudios de magnetización en función del campo aplicado, también vemos que conforme aumenta el contenido de gadolinio, la respuesta magnética aumenta. Otro compuesto que se ha estudiado, en este caso ahora nos movemos a los compuestos tipo pirocloro, que tiene en este caso el gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7, ya que este se ha reportado como un semiconductor con una brecha energética de alrededor de 1.6 electronvolts. Entonces lo que se hizo en este estudio fue introducir molibdeno en los sitios de rutenio para ver qué ocurría. Entonces, bueno, se obtuvieron las fases puras, de igual manera vemos aquí
un corrimiento de los picos principales a energías, perdón, a ángulos menores conforme aumenta el contenido de molibdeno, lo cual nos habla de un aumento en los parámetros de red. Aquí también se caracterizó, o mejor dicho, aquí se caracterizó por medidas de resistividad en función de la temperatura aplicada, y lo que se encontró era un comportamiento para cuando X es igual a cero, un comportamiento semiconductor, ya que la resistividad aumenta conforme disminuye la temperatura, pero aquí lo relevante es que esa resistividad va a aumentar, va disminuyendo, perdón, va disminuyendo conforme aumenta el contenido de molibdeno, lo cual nos da un indicio de que el compuesto tiende a ser más conductor conforme aumenta el contenido de molibdeno. Esto se vio reflejado en estudios de la banda de valencia por XPS, en el cual la intensidad aumenta conforme aumenta el contenido de molibdeno, lo cual también nos habla de que tendría un mayor comportamiento metálico conforme aumenta el contenido de molibdeno. Además, aquí por estudios de simulación computacional se pudieron identificar los diferentes orbitales que componen esa banda de valencia. De nuevo, una modulación de propiedades. Por otro lado, también se han hecho estudios de compuestos, en este caso vamos a llamar capas, lo que sería algo equivalente a películas delgadas, pero por simulación computacional, partiendo del que ya habíamos trabajado anteriormente, estroncio 2 y molibdeno oxígeno 6, en este modelo en el cual tenemos una capa de 3 átomos de espesor, porque queríamos ver el efecto del confinamiento cuántico cuando en lugar de tener el compuesto en bulto como anteriormente, ahora lo tenemos en este sistema bidimensional. Es entonces que, bueno, ya sabíamos que tiene un comportamiento medio metálico y entonces, además aquí, como podemos ver, también sustituimos átomos de molibdeno por hierro para obtener el estroncio hierro oxígeno 3 y viceversa para obtener estroncio molibdeno oxígeno 3 en ese mismo compuesto. Entonces, lo que se encontró en el sistema sin sustituciones fue que este sigue preservando su comportamiento medio metálico, pero con una brecha de un electrón en un canal de spin, en tanto que en el otro ya sabemos es conductor. Por otro lado, cuando se tiene solamente hierro, pues el comportamiento es más bien conductor, ya vemos estados que atraviesan la energía de Fermi, pero este tiene una configuración magnética ferromagnética. Y finalmente, cuando solamente se tiene molibdeno, de igual manera el comportamiento es conductor, pero con una configuración antiferromagnética. Por otro lado, voy a mostrar este otro óxido metálico complejo, el cual este se llaman kriptonitas, tiene la fórmula general AB3C18 oxígeno 38. En particular, aquí estudiamos el compuesto estroncio, manganeso 3, titanio 14, M4, oxígeno 38, donde M bien puede ser titanio o bien puede ser hierro para este estudio en particular. Esto se hizo así, bueno, cabe mencionar, como comentaba al inicio, hay una gran cantidad de compuestos, pero que no todos han sido estudiados y muchos de ellos, como ya decíamos, tienen diferentes configuraciones de esos sitios octaedrales, por lo tanto son de nuestro interés ver qué pasa con con sus posibles propiedades. Este en particular, estas criptonitas solamente han sido reportadas como minerales, identificando la estructura y la composición. Y eso sí que bueno, la estructura que tienen ya es un poco más compleja, una estructura romboidal, en el cual tiene el grupo espacial de R-3 y este está constituido por tres grupos de capas, vamos a llamarlo así. Estas tres que se repiten dos veces más para tener esta estructura cristalina. Aquí podemos decir, por ejemplo, en este que los átomos morados son el manganeso, los azules son el titanio, o bien podrían ser también los cuatro hierros que vamos a introducir posteriormente. Fíjense que en esta capa ya no tenemos esa disposición como en las perovskitas, que era un octaedro encima del otro, uno encima del otro, sino más bien tenemos en este caso, en la capa A asterisco que le llamamos, tenemos tres anillos constituidos por los octaedros, los cuales están interconectados por las aristas y entre ellos además están interconectados por este sitio tetraedral. ¿Saben qué? Denme un minuto. Voy a ver. Es que necesito, como estoy, necesito
Bueno, ya. Perdón por la interrupción, necesitaba sonarme. Bueno, entonces, continúo. Les decía que la capa está representada por estos tres anillos de sitios octaedrales, de nuevo, característicos de los óxidos complejos, y les decía metálicos porque usamos elementos metálicos dentro de estos sitios. Entonces, la capa B, ahora tenemos un anillo, pero ya no de 6 octaedros, sino más bien de 12 octaedros. Y además también dentro de ella hay otro sitio octaedral, pero en donde más bien se sitúa el manganeso en este caso. Y la capa es prácticamente igual que la capa A asterisco, pero solamente la diferencia en que esta tiene aplicado un centro de inversión. Pero en cuanto a estructura es bastante similar. Entonces, debido a esa complejidad, bueno, se sintetizaron los compuestos y se obtuvieron con una alta pureza el compuesto que solamente tiene titanio, que llamaremos SMTO. Aquí se identificó la fase esperada y con una pequeña cantidad de una fase secundaria, titanio 2. Esto muy probablemente porque no terminó de reaccionar el compuesto, sin embargo, como no afecta a la caracterización, así se caracterizó en las siguientes propiedades. En cambio, el compuesto SMTFO, que es el compuesto que tiene hierro, este se obtuvo en fase pura totalmente. Cabe mencionar aquí que estos son difractogramas por difracción de neutrones. Y esto, bueno, justamente se hizo porque la intención era estudiar la estructura magnética, que es lo que voy a mostrar a continuación. Bueno, una vez que se obtuvieron los compuestos, se caracterizaron sus propiedades magnéticas, se midió la susceptibilidad en función de la temperatura y podemos ver que tiene un abrupto aumento conforme disminuye la temperatura, que entonces esto nos habla de que tiene una respuesta magnética. Al hacer el inverso de la susceptibilidad, bueno, vemos que al ajustar aquí la ley de Curie-Weiss en altas temperaturas, perdón, sí, altas temperaturas, lo que se conoce como la región paramagnética, entonces esto nos arrojó una temperatura de Curie negativa alrededor de menos 10 Kelvin. Esto nos habla de que inicialmente se propone que sea un compuesto antiferromagnético, por lo cual se procedió a hacer las siguientes caracterizaciones. Se midió magnetización en función del campo aplicado y como pueden ver aquí, tiene un abrupto aumento a bajo campo y después alrededor de 0.5 Tesla ya llega prácticamente a su máximo y después se satura. Y lo mismo para cuando el campo es negativo. En cambio, aquí no se detectó histéresis, por lo cual nos dice que al retirar el campo magnético en el compuesto, pues este no va a quedar magnetizado. Para identificar la temperatura de transición, entonces se hicieron estudios de capacidad calorífica molar y lo que se vio, la línea negra, es sin campo aplicado. Y aquí es donde nosotros podemos identificar este pico que nos habla de la transición de fase magnética, la identificamos alrededor de 15 Kelvin. Por lo tanto, también se hicieron difracción de neutrones a baja temperatura para buscar resolver la estructura magnética. Lo que se encontró es de que de forma similar a la perovskita estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6, que hablábamos del el electrón itinerante que nos ayuda a obtener nuestra configuración ferrimagnética, pues aquí ocurrió algo similar. Identificamos que en lugar de ser antiferro, como veíamos por las medidas de susceptibilidad, más bien es un ferrimagnético, es decir, los átomos de manganeso se alinean en una dirección y los 4 átomos de titanio ayudan a estabilizar esta orientación de espines, ellos alineándose de igual manera en la misma dirección, pero en sentido opuesto, es decir, ferrimagnéticamente. Y bueno, se identificaron los momentos magnéticos a diferentes temperaturas y se vio que la aportación magnética se pierde exactamente a 15 Kelvin, como ya habíamos visto por medios de capacidad calorífica. Bueno, así comentamos que entonces quisimos introducir el hierro para buscar aumentar la respuesta magnética y sin embargo lo que se encontró, miren que aquí la susceptibilidad es más suave. Esto nos habla de que bien podría ser un antiferro o bien podría ser un paramagnético incluso. Al hacer el ajuste de la ley de Curie-Weiss en el inverso de la susceptibilidad magnética, pues nos dio una temperatura de Curie bastante negativa, alrededor de menos 150 Kelvin, lo cual nos diría en principio que es un compuesto antiferromagnético fuerte. Y entonces se procedió a hacer otras caracterizaciones. En particular se hizo susceptibilidad
pero ahora en corriente alterna, es decir, para ver si la susceptibilidad magnética dependía de la frecuencia, lo cual si es el caso nos habla de que es un compuesto más bien spin glass en lugar de un antiferro y bueno, resultó que este en efecto es un compuesto spin glass, es decir, de que no tenemos un ordenamiento magnético cuando tenemos hierro, lo cual es interesante porque normalmente los elementos magnéticos promueven que haya más magnetismo, como es el caso del hierro. Sin embargo, en este caso fue lo opuesto y esto fue justamente porque lo que ocurre al introducir el hierro es de que genera desorden y se suprime el magnetismo. Aquí podemos ver, estas son las medidas de igual manera de difracción de neutrones a alta y baja temperatura. Como vemos con el rojo, alta temperatura, hablamos de 50 Kelvin y baja temperatura de 2 Kelvin. Aquí prácticamente no se aprecia, pero están superpuestas una sobre la otra, lo cual nos habla de que no hay picos extra que nos estén aportando información de un arreglo magnético, como de hecho se muestra aquí en esta línea verde que está multiplicada, miren, por 30 para poder apreciarla mejor, porque de otra manera simplemente fuera prácticamente una línea horizontal, lo cual nos dice que no hay contribución magnética. Bueno, ya con esta termino, digamos, algunos de los estudios que hemos realizado para finalmente concluir que, bueno, a través de estos diferentes estudios por simulación experimental, perdón, por estudios experimentales y por simulación computacional, en el marco de la teoría del funcional de la densidad, hemos mostrado que estos óxidos complejos son o presentan potenciales aplicaciones para diferentes dispositivos, debido a que podemos modular sus propiedades, como mostramos de ferromagnético y medio metálico, a antiferromagnético y semiconductor. Bueno, es así que es por eso que a nosotros nos resultan bastante atractivos debido a las diversas propiedades que hay, que existen y por tanto diversas propiedades que se pueden tener, además que se pueden modular en estos compuestos. Y finalmente, bueno, decir que es necesario estudiar otros sistemas. Aquí, como presentaba en la última diapositiva, eso fue de estudiar las criptonitas, o mejor dicho, en la diapositiva previa, estudiar las criptonitas son otros nuevos tipos de compuestos de estos óxidos metálicos complejos que no se habían estudiado hasta el momento. Bueno, hay diferentes perspectivas que queremos plantear para como trabajo futuro, tanto aquí de las investigaciones a realizar. Y bueno, una es de que, bueno, hace falta estudiar, hay una gran variedad de óxidos metálicos complejos que están ahí esperando a ser estudiados y además también a ser modificados al introducir diferentes elementos dentro de sus estructuras. ¿Para qué? Para modificar sus propiedades. Además, también una nueva perspectiva que nos llama la atención, nos causa interés, es de los llamados aniones mixtos. En esto miren que ya no solamente tenemos oxígeno, sino por ejemplo se introduce cloro, se introduce nitrógeno, se introduce flúor, y esto por tanto de igual manera va a tener repercusión en las propiedades. Entonces también esa es una buena perspectiva de hacer esas sustituciones, ahora no solo en los cationes, sino también en el anión. Bueno, hoy en día esto ya ha tomado una alta relevancia, el uso de inteligencia artificial a través de Machine Learning en este caso para poder prever las propiedades de los compuestos de una forma más robusta. Y finalmente también esto ir a la dirección de hacia implementar estos materiales en dispositivos, es decir, básicamente todo lo que se presentó está enfocado a la ciencia básica, es decir, en la primera etapa de investigación, cuando se encuentran los materiales y se caracterizan, y etapas posteriores ya es introducirlo en un dispositivo como en un prototipo, por ejemplo, para en un futuro poderlo llevar a la industria. Entonces, eso se plantea hacerlo a mediano y largo plazo, pero por lo pronto lo que mostramos aquí, la mayoría es o mejor dicho, todo es en ciencia básica. Finalmente, agradecer a todo el grupo de investigación con los que he tenido la fortuna de colaborar y seguir colaborando. Y bueno, también muchas gracias a todos los diferentes financiamientos que se han podido obtener a través de becas y las instituciones que nos prestan sus instalaciones y todo el apoyo brindado por el personal. Bueno, este es el grupo de trabajo que aquí se menciona en la lista. Y finalmente, bueno, y por supuesto también, y sobre todo a ustedes en esta ocasión por su tiempo y disposición para poder escuchar esta plática. Y
reiterarles que estos son mis correos de contacto por si hay dudas, comentarios, que alguna colaboración o también hacer, si quisieran algunos alumnos hacer servicio social o tesis de licenciatura, maestría, doctorado, son bienvenidos. Bueno, eso sería por todo de mi parte de la plática, entonces ya quedo a espera de sus preguntas y las. Gracias. Bueno, primero, pues hay que agradecerte la plática, ¿no? Digo, todavía no veo, déjame ver, voy a revisar si en el chat hay alguna pregunta. Sí, A ver, vamos a ver, no, todavía no. Bueno, animamos a los que vieron la plática que pues pregunten algo, ¿no? Pero bueno, yo siempre como el moderador, pues para animar a que pregunte, pues hago un par de preguntas, ¿no? Muy al principio de la plática, pues mencionaste es un tipo de compuestos que se llaman las perovskitas, ¿no? sí. Y aquí me llamaría la atención, ¿cómo defines o cómo se define qué es una perovskita? ¿Qué es, digamos? ¿En qué sentido? Bueno, lo definimos que es un óxido cerámico complejo, pero no sé si decía eso o a qué se refiere. Sí, sí, eso esencialmente, ¿no? Porque bueno, en los años que 80 creo, ¿no? Se mencionaban mucho y desde esa época, pues yo lo sigo yendo, ¿no? Sí. Pero bueno, era para mí, digo, no soy del área, ¿no? Pues Ujú. me pareció un concepto que lo decían, pero nunca se me ocurrió preguntar con claridad, pues, Ah, ya. a qué estructuras se refería. Tú me estás diciendo, bueno, esto, ¿no? Óxidos complejos, ¿no? Está bien. Sí, de hecho, Eh, sí. perdón, me quisiera completar porque, bueno, yo aquí lo presento como óxidos metálicos complejos cuando hablamos de compuestos inorgánicos, pero ya hoy en día se hacen compuestos orgánicos que quizás tienden más a ser polímeros o algo así, en donde ya se tienen otras estructuras. Entonces, la verdad es que hay una gran variedad de materiales. Yo en este caso los clasifico cuando son inorgánicos, los clasificamos como óxidos metálicos complejos en particular. Bueno. Está bien, bueno, siguen todavía sin haber preguntas. Y yo quería comentar otra cosa. Sí, Bueno, tú mencionas que haces experimentos, bueno, que haces un poco simulaciones numéricas, experimentos, y mencionabas cosas como a 15 grados Kelvin, ¿no? Eso resultado que presentas a 15, 10 o 50 grados Kelvin, ¿son experimentales o son numéricos? lo último lo de teoría de funcionalidad de la densidad, eso es a cero Kelvin. Eso Ujú. es cero Kelvin. Lo Sí. último, en las diapositivas de que hablamos de las kriptonitas, que ahí ya son estudios experimentales, ahí esos 15 Kelvin, de hecho, creo que la más baja que presenté eran 2 Kelvin, son medidas Ujú. experimentales. Sí. Aquí, Bien, sí, está bien. Entonces, y bueno, ya hablando de eso, ¿no? Hablabas de una transición de fase magnética en sí. algún momento, ¿no? Y eso, transición, pues, ¿de qué a qué, digamos, ¿no? Sí, en este caso en particular, con esta kriptonita, perdón, con estroncio, manganeso 3, titanio 18, oxígeno 38, encontramos que por debajo de 15 Kelvin se configura como un compuesto ferrimagnético y por arriba de 15 se vuelve paramagnético. Ujú. Bien, sí, está bien. Bueno, siguen sin haber preguntas, pues no se animan, ¿no? Mira, entonces, bueno, esperemos que quieran decir algo. ¿Tú quieres decir algunas palabras finales? Un poco también esperando si alguien quiere preguntar. Sí, sí, reiterar, esto, como comentaba, es un poco para buscar hacer divulgación del grupo de investigación con los que colaboro y les decía que están mis correos electrónicos por si hay algunas dudas posterior o algunas otras inquietudes. Y también, por supuesto, está abierta la invitación para que alumnos de servicio social o tesistas, licenciatura, maestría, doctorado, se acerquen ya que continuamos haciendo investigaciones en estos tipos de compuestos y justamente por ambas perspectivas, como tanto la experimental como simulación computacional. Entonces, ahí quien guste, ahí están nuestros correos de contacto. Y de nuevo reiterarles muchas gracias por el tiempo brindado. Bien. Bueno, pues te agradecemos, ¿no? Y yo creo que con esto terminamos esta edición del seminario y bueno, también les comentamos a que nos sigan que la próxima semana tenemos otra plática, ¿no? Si mal no recuerdo sobre acústica, ¿no? Bueno, ya les mandaremos la información. Bueno, pues no queda más que agradecerte y pues nos despedimos, ¿no? Muy bien, sí, y al contrario, muchas gracias por la invitación y de nuevo gracias por el tiempo proporcionado. Sí, hasta luego.